Muy buenos días a todos mis amados hermanos y amigos. Me da gusto saludarlos en esta mañana porque Dios nos ha ayudado a seguir adelante en el estudio de la palabra. Gracias a Dios que estamos en Efesios. Y hoy vamos a tener un mensaje precioso. Yo espero que el Señor nos dé mucha luz en este día para que podamos entender su palabra. Hoy vamos a estar en el capítulo 4 y vamos a leer los versículos del 3 al 6. Efesios capítulo 4, versículos del 3 al 6. Y la palabra de Dios dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Padre Celestial, queremos darte gracias en esta mañana por la bendición tan grande que nos das de estudiar tu palabra. Señor, aquí estamos con hambre y sed de justicia. Anhelamos tu revelación divina. Queremos que tú nos abras nuestros ojos para que podamos entender, Señor, lo que tú nos quieres comunicar. Señor, nosotros no queremos depender de nuestra propia guianza, no queremos entender la Biblia a nuestra manera, sino que anhelamos, Señor, que tú nos la des a conocer. Espíritu Santo, guíanos a toda la verdad como lo has prometido. Gracias por los tiempos en los que estamos viviendo, porque sabemos que en este tiempo tú estás visitando a tu pueblo para saciar el hambre que has derramado en nosotros, hambre de tu palabra, Señor. Oramos por todos nuestros hermanos en México, por todos nuestros hermanos en Centroamérica, por todos nuestros hermanos en Sudamérica, por todos nuestros hermanos aquí adentro de los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo que escuchen este mensaje que sea de bendición para tus hijos. Te lo agradecemos todo, Señor, en esta mañana con una gratitud genuina que viene desde lo profundo de nuestro corazón. Gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos. Estamos en esta mañana entonces efesenciando. Gracias a Dios que Dios nos pone a estudiar Efesios. Quiero decirles que en Efesios capítulo 4, en el versículo 3, Pablo nos exhorta a guardar la unidad del Espíritu. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea que Pablo nos dice que nosotros tenemos que ser diligentes para guardar esa unidad del Espíritu. Ayer les estuve hablando lo que es la unidad del Espíritu, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que entender que el Espíritu es una persona. El Espíritu es nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu es Dios. Y nosotros tenemos que estar en esa unidad. O sea que el que nos une a nosotros, el que une a todos los cristianos, es Dios mismo como el Espíritu. O sea que Él es el que nos da la vida a todos los creyentes del mundo entero. Y por eso nosotros debemos de entender esa unión. Es una unión orgánica, o sea que
nosotros estamos unidos por la vida de Dios. No es liviano llamarnos hermanos, porque a veces nosotros nos decimos hermanos, pero como que no estamos bien conscientes de lo que estamos hablando. A mí me llama la atención el contexto del capítulo 4 en el capítulo 3 y versículo 14 y 15. Miren cómo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces yo quiero que por favor pongamos atención en esta mañana porque vamos a hablar bajo el contexto de Dios como Padre. Y que Dios como Padre, tanto de sus creaciones en el cielo como su creación en la tierra, dice que es la fuente, porque es de donde toma nombre toda familia. O sea que Dios es nuestra fuente. Él como Padre es nuestra fuente. Y como Dios es nuestro origen. Así que yo quiero que entendamos hoy que la base y fundamento de nuestra unidad, porque ya hablamos de la unidad del Espíritu, pero ahora queremos hablar de la base y fundamento de nuestra unidad. Y para entender eso, nosotros tenemos que ver que aquí Dios nos pone 7 cosas. Aquí hay 7 cosas que nosotros debemos ver. Vamos a leer los versículos del 4 al 6 para que veamos esas 7 cosas. Versículo 4. Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. Fíjense pues, aquí hay 7 cosas y oramos para que Dios nos ayude a entender estas 7 cosas, porque de eso es lo que vamos a estar hablando en esta mañana. No se les olvide, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Yo espero que Dios nos dé luz en esta mañana para poder discernir lo que Dios nos quiere enseñar. Y quiero decirles que este pasaje es pero muy muy importante en la Biblia, porque en estos versículos nosotros podemos ver una entidad. Esta entidad que nos muestran estos versículos es una entidad orgánica. Aquí vemos una entidad orgánica cuádruple. Vemos al Dios triuno, está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu, pero también está el cuerpo de Cristo. Todos nosotros sabemos que el cuerpo de Cristo no es una parte directa del Dios triuno, sino que es producido por la unión orgánica del Espíritu. Entendamos bien esto porque esto nos ayuda para que nosotros veamos con claridad lo que es la unidad del Espíritu y la base de nuestra unidad, ¿verdad? Porque todos los cristianos debemos de saber que hay algo que nos une, ¿verdad? Usted cuando encuentra a alguien que le dice, yo soy cristiano también, oh, gloria a Dios, hermano. Y algunos pues son más prejuiciosos que otros, porque algunos para reconocer a alguien más como su hermano, a veces hacen mucha investigación. Inclusive hay grupos que no reconocen que un hermano de otro grupo es su hermano,
si no cree exactísimamente igual a él en toda su doctrina. Pero nosotros vamos a entender la realidad de lo que es tomar nombre, dice, del Padre de nuestro Señor Jesucristo. De él toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Estoy leyendo Efesios 3, 14 y 15. Entonces, al leer nosotros Efesios 4, yo quiero que ustedes vean que en los versículos 1 y 2 se nos dice que el apóstol Pablo estaba preso en el Señor o era preso del Señor. Pablo hizo del Señor su celda. Inmediatamente después que se nos habla de que el apóstol estaba preso, o que era un preso del Señor, preso en el Señor, él nos muestra las características de alguien que está preso en el Señor, y es que es humilde, que es manso, que tiene paciencia con los hermanos y los ama, los soporta con amor. Después de eso se nos dice que busquemos la unidad del Espíritu. Y se nos dice lo que es la unidad del Espíritu, ¿verdad? Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y ahora nos va a decir lo que es la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu tiene que ver con 7 asuntos. Y el Señor los divide en 3 grupos. Yo estoy impresionado de la sabiduría que Dios le dio a Pablo para que él nos explique la palabra. Noten ustedes, versículo 4, 5 y 6 son cruciales, son importantes, porque ahí nos ponen 3 grupos. Y estos 3 grupos están relacionados con nuestro Dios triuno. Ustedes saben que hay personas que tienen problemas de hablar del Dios triuno. Tienen miedo de hablar del Dios triuno, pero la realidad es que en el Nuevo Testamento es imposible eliminar la enseñanza de Padre, Hijo y Espíritu. Y si nosotros eliminamos esa enseñanza, nosotros vamos a perdernos mucha bendición. Notemos en el versículo 4 dice un cuerpo, pero en el versículo 4 el cuerpo está asociado al espíritu y a la esperanza. Nótenlo bien, dice el versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, dentro de unos instantes le voy a estar explicando por qué el cuerpo está antes que el espíritu. Pero lo que quiero que note usted es que en el versículo 4, inmediatamente después que nos dicen un cuerpo, nos hablan del espíritu. Y ya nosotros conocemos lo que es el espíritu. Y el espíritu está unido a la esperanza de nuestra vocación. Luego el versículo 5 dice, un Señor. Noten bien pues que aquí en estos versículos 4, 5 y 6 resalta la triunidad de Dios. Versículo 4, un espíritu. Versículo 5, un Señor. Y está asociado el Señor con una fe y un bautismo. Y el versículo 6 nos lleva a un Dios y Padre de todos. Noten pues que aquí hay algo tremendo, aquí hay algo preciosísimo. A nosotros Dios nos quiere mostrar que la base de la unidad de nuestro espíritu es debido a que el Dios triuno se ha propuesto en su corazón, se propuso en su corazón. Y desde la eternidad pasada nosotros tenemos que entender qué es lo que Él se propuso. Porque al leer Efesios, por ejemplo, leamos Efesios 1:10.
de reunir todas las cosas en Cristo. O sea que Dios, nuestro Padre, Él se propuso de reunir todas las cosas en Cristo. Todos nosotros que somos cristianos por muchos años, nosotros hemos estudiado la Biblia buscando cómo entender a Dios en todos sus asuntos y en todos sus aspectos. Y nos debe de llamar la atención porque el plan de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. Si ustedes me ponen atención y se dan cuenta que hemos hablado de Efesios capítulo 1 y hemos dicho infinidad de veces que el capítulo 1 es el bosquejo del libro. Y ese bosquejo nos sirve a nosotros para entender desde el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ya explicamos, este es el mensaje número 41 del libro de Efesios y lo hemos venido desarrollando en una manera explícita, despacio, para que todos comprendan qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de Efesios como su iglesia. Nosotros somos la iglesia del Señor, pero Dios se propuso todo eso en Cristo, en Cristo. En Efesios 1 se pone al Padre primero como el que escoge y predestina. Eso está en los versículos del 3 al 6. Luego se nos pone al Hijo como nuestro Redentor y se nos explica qué es el misterio de Dios. O sea que el misterio de Dios es Cristo, como el Hijo, viniendo a la tierra para hacer algo que se propuso Dios en su corazón, reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, después de que nos habla de Cristo como nuestro Redentor, en los versículos 13 y 14 nos habla del Espíritu Santo, que es el que nos sella, que nos unge y que nos da ese espíritu como arras, como un adelanto para que vivamos una vida aquí en la tierra hasta la posesión adquirida, que es llegar hasta la glorificación de nuestros cuerpos. Entonces notemos, mis amados, porque esto es crucial. Les dije desde el principio que estos versículos que estamos analizando hoy aquí son importantísimos en la Biblia porque nos van a ayudar a entender el propósito de Dios para nosotros como iglesia, como iglesia. En el mensaje de mañana yo voy a extender las explicaciones acerca de lo que significa que fuimos creados en Cristo Jesús y vamos a entender aún más de lo que estamos hablando. Pero notemos pues que aquí tenemos tres grupos y estos tres grupos nos deben de llamar la atención porque hay un elemento más aparte del Dios triuno. Por eso les dije que aquí en Efesios hay algo que se volvió cuádruple, porque agregan al cuerpo. Así como en el capítulo 1 vemos que el Padre escoge y predestina, que el Hijo redime, que el Espíritu sella, vimos que era para que la iglesia del Señor se forme. Por eso el final del capítulo 1 de Efesios nos habla de el cuerpo y la cabeza. Entonces, estamos claros que Dios, el Dios triuno, en Cristo, es la cabeza de la iglesia. El Dios triuno en Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora noten pues, porque en Efesios 4, versículo 4
al 6, Dios nos pone a la triunidad de Dios y por eso hay 3 grupos. Pero noten algo, noten que en el versículo 4, antes de hablar del Espíritu, nos habla de un cuerpo. Si ustedes analizan bien y ponen atención a lo que está hablando el hermano Carrillo, ustedes van a ser bendecidos. Porque esta es revelación divina para que los cristianos tengamos victoria, para que nosotros sepamos cómo trabaja nuestra unidad como cristianos, porque nosotros reclamamos que somos hermanos de todos los cristianos, pero no nos llevamos bien una congregación con otra. Entonces estamos viviendo una caricatura de lo que predicamos. Si yo estoy en una ciudad y mis hermanos están en otra ciudad, ¿por qué nosotros no nos juntamos? ¿Por qué nosotros no hacemos nuestras actividades juntos? ¿Sabe por qué? Porque no tenemos luz. No tenemos la luz de Cristo. El Evangelio no nos ha alumbrado. No nos ha alumbrado. Y tenemos que ser honestos. Seamos honestos. Porque muchas cosas que nosotros predicamos de la Biblia solo las tenemos como doctrinas, las tenemos como enseñanzas, pero nunca las practicamos. Se nos olvida que la palabra de Dios dice que no seamos tan solamente oidores, sino que seamos hacedores. Por eso me interesa hoy hablar acerca de la base de la unidad de los creyentes. Mira, hermano, yo me recuerdo que hace años leí un libro de el hermano Watchman Nee y él habla de la iglesia normal. Y sería bueno que tú un día te adquieras ese libro en cualquier librería cristiana y no me pagan por hacer propaganda, pero el Amazon, ahí lo puedes ordenar. Ahí puedes ordenar la iglesia normal. Y te vas a dar cuenta que el hermano Watchman Nee tenía mucha razón. Y eso lo escribió él desde 1927. Allá por los años 27 él escribió esas cosas y tenía apenas 17 años de edad. Y él era un cristiano genuino que bendijo al mundo entero con sus escritos. Y él decía que nosotros los cristianos tenemos la unidad como teoría o doctrina, no como práctica. Y nosotros hemos levantado paredes entre los hermanos. Y sí nos saludamos, pero sobre una pared. Sobre la pared nos damos la mano. Dios te bendiga, hermano. Aleluya. Pero no somos capaces de botar esas paredes, las cuales dice la Biblia que el Señor ya las botó. Mira, porque Él es nuestra paz, dice el 2:14 de Efesios, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia, y tú sabes a qué se refiere la pared intermedia que el Señor ha botado entre nosotros los cristianos. Es las barreras de nacionalidad, de cultura, de filosofías y de mandamientos expresados en ordenanzas, o sea, todo lo que desune a los cristianos, dice la Biblia que Dios lo derribó, pero los cristianos no lo han derribado. Los cristianos seguimos con nuestra pared, dijo el de Texas. Nosotros nos gusta tener paredes. Oh, sí, hermano, yo te respeto, tú eres predicador, tú eres de Dios, sí, hermano, eres un hermano que bendice con la palabra, pero estate allá en tu lugar, a mí déjame en paz. Aquí estoy yo haciendo mi trabajo y tú tranquilito allá. ¿Qué clase de unidad es esa, hermano? Esa no es la unidad del cuerpo. Mira, la carga del hermano Carrillo, y todos la saben, todos los hermanos saben cuál es la carga del hermano Carrillo. Es que despertemos. Pero que despertemos a la realidad, pues. Yo no estoy predicando para que tú te hagas de mi grupo, bendito sea Dios, porque yo no tengo intereses terrenales en este asunto. Esto que yo estoy haciendo, hermano, es celestial. Yo quiero que Dios te alumbre ahí donde tú estás y que tú seas liberado y digas verdaderamente yo he vivido preso en doctrinas. Yo no he experimentado la realidad de Dios, pero tienes que salir tú.
Salir y saluda a tus hermanos. ¿Cuándo has programado con otros hermanos de otra ciudad una actividad en la que todos convivan, estén juntos? Te estoy hablando de tus vecinos, porque a muchos les gusta, oh sí, yo confraternizo con México, hermano. Oh sí, hermano, yo confraternizo con Rhode Island, hermano. Yo confraternizo con Ecuador. ¿Y qué de tus vecinos cristianos, hermanos tuyos? Sí, los que están a la par tuya, en otra ciudad. ¿Cuándo has hecho actividades con ellos? Eso te hace genuino. Eso te hace genuino. Entonces, hermano, el hermano Carrillo está hablando hoy de la base de la unidad cristiana. ¿Qué es lo que nos hace uno? Porque no te voy a hablar de unidad, hermano. Porque muchos están en unidad sin ser uno. Hay muchos que están casados, viven con su esposo, hermano, y su esposa, y están unidos, pero no son uno. Ah, ¿qué significa ser uno, hermano? Tantos matrimonios que 20 años de estar unidos, hermano, y en el año 22 se divorcian. ¿Por qué? Porque nunca fueron uno. En el matrimonio, para que haya éxito, tienen que ser uno. En el cuerpo de Cristo, para que haya éxito, tienes que ser uno. Y la predicación del hermano Carrillo siempre ha sido esa. Que Dios le abra los ojos a los pastores para que cuando Dios los juzgue, salgan victoriosos. En esto que yo estoy hablando, todos los pastores vamos a ser juzgados, hermano. Todos. El Señor nos va a decir, bueno, ¿y tú qué de un cuerpo? ¿Qué de un espíritu? ¿Qué de un Señor? ¿Qué de una fe? ¿Qué de un bautismo? ¿Qué de un Dios? El Señor va a usar su palabra para juzgarnos. Él te va a decir, yo te di Efesios 4. Yo te puse un predicador que todos los días salía en la tele diciéndote que hay que efesenciar. ¿Cuándo le pusiste atención? Ay, Señor, es que, mira, Padre, todas las excusas del mundo van a salir a luz, hermano. Hoy es que tenemos que ser uno, porque todos fuimos metidos en Cristo. Recuérdate, te recuerdo esta expresión, Dios ha dispuesto que todos estemos en su Hijo. Dios ha dispuesto que todos estemos en su Hijo. Él se propuso reunir todas las cosas en Cristo. Pero que no sea teoría, pues, que no sea doctrina tu vida en Cristo, hermano. ¡Aló! ¡Hello! ¿Estás viviendo la realidad de Cristo, hermano? Yo le doy gracias a mi Señor porque si alguien ha procurado la unidad de los pastores en su ciudad y mis ciudades circunvecinas, he sido yo. Yo siempre les he dicho pastor, y algunos por un tiempo se juntaban conmigo 10, 12 pastores. Pero luego el diablo los engañó a muchos. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Cada quien jalando agua para su rancho. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Esto es de meditarlo. Esto es de meditarlo, porque el Dios triuno, fíjate cómo está en Efesios 1. En Efesios 1, Padre, Hijo, Espíritu y cuerpo. Ahora mira cómo te lo pone en el capítulo 4. Cuerpo, Espíritu, Señor, Hijo y Padre. Esto es de analizarlo, hermano. Esto es de analizarlo. Mira, lo vamos a leer otra vez porque en la repetición está el aprendizaje. Un cuerpo, un espíritu. Versículo 5, un Señor. Versículo 6, un Dios y Padre. El apóstol Pablo, un hombre que Dios llamó
para instruir a su iglesia. Dios le dio la sabiduría, Dios le dio la habilidad de poder presentar las cosas de la derecha a la izquierda y de la izquierda a la derecha. Hoy nosotros, los predicadores del Señor, Dios por su Espíritu nos ayuda a predicar desde Génesis hasta Apocalipsis y desde Apocalipsis hasta Génesis, y nosotros tenemos que estar seguros de lo que Dios nos ha puesto a hacer. Dice que todo buen escriba sabe sacar de sus tesoros viejos y de sus tesoros nuevos. Nosotros tenemos que ser los predicadores igual que Pablo, que sabemos presentar al Dios triuno desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y Dios también nos va a guiar y nos va a dirigir por su Espíritu para predicar al Dios triuno desde Apocalipsis hasta Génesis. Fíjate pues, abre tus ojos. En el capítulo 1 te ponen al Padre, al Hijo y al Espíritu para la iglesia. Pero ahora te lo va a poner al revés. Ahora te pone a la iglesia primero. Un cuerpo. Un cuerpo. Entonces, amado, yo quiero decirte que gracias a Dios por mi mascotita. Aquí me está cuidando. No te preocupes. Aquí está mi mascotita cuidándome. Estamos bendecidos. Estoy bien cuidado. Repitamos porque la interrupción hay que tolerarla. Si dice que tenemos que tener paciencia, mansedumbre y humildad y amor, animalitos preciosos que Dios nos regala para que nos cuiden. De seguro alguien quería entrar por ahí por la puerta y él me está defendiendo. Así que cuidado el que se me acerca, ¿eh? Volvamos pues a nuestro estudio. Estamos en un cuerpo y voy a enfatizar esto, hermano. ¿Por qué está primero el cuerpo ahora en el capítulo 4? ¿Por qué está en el cuerpo? Sencillamente porque el apóstol Pablo lo que quiere es que nosotros veamos algo. Él quiere que veamos algo. Él nos explicó que nosotros fuimos escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. O sea que allá en la eternidad pasada, Dios planificó lo que nosotros íbamos a venir a ser o lo que somos. Pero ahora que ya somos, nos dice, ¿saben qué? Quiero que capten porque ahora en vez de que vean su venida desde el Padre a través del Hijo y el Espíritu para hacer la iglesia, ahora que ustedes ya son la iglesia, quiero que vean su origen. Quiero que vean su fuente, porque es posible que entiendan lo que les estoy explicando al derecho, pero ahora se los quiero dar al revés. Caso y cuenta como que el Señor sacara el calcetín del otro lado. Me explico. Ahora te dice, mira, tú eres el cuerpo. Y vamos a leer 1 Corintios 12:13 para que nos refresquemos, porque tenemos que refrescarnos. Y tenemos que entender este asunto, hermano, pero a cabalidad. Yo no quiero andar divagando, yo no quiero ser un cristiano que adivina o que da su opinión, no. Mira lo que dice 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y nos quita la nacionalidad. Es que ese es el problema serio en nosotros, hermanos. Que la doctrina dice y nosotros actuamos de otra manera. Fíjese lo que dice la doctrina, porque esto es doctrina, hermano, enseñanza. Pero la enseñanza se tiene que practicar, otherwise, de otra manera, tú eres solo oidor.
dice, porque por un solo espíritu fuimos. Eso ya pasó. Eso ya sucedió. Porque por un solo espíritu. No hay dos espíritus, hermano. Por eso es peligroso si no hacemos las cosas como dice la Biblia, porque entonces nosotros nos estamos moviendo por medio de otro espíritu. Y por eso Juan dice que tenemos que tener cuidado en las enseñanzas, porque cada enseñanza trae detrás de ella un espíritu y a veces puede ser un demonio. Por favor, escúchame, hermano. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Mi pregunta es, ¿eres tú del cuerpo, hermano? Are you from the body of Christ? ¿Eres del cuerpo? Contéstate a ti mismo. Porque aquí dice que si tú eres del cuerpo, te quitaron la nacionalidad. Dice Efesios capítulo 2 que en la cruz Él, ya no hay judío en el nuevo hombre, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre. Oh, aleluya. Dice el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno, fíjate pues, solo hay un cuerpo, solo hay un espíritu, solo hay un Señor, solo hay un Padre. Entonces tú, ¿qué onda? ¿Qué andas haciendo? ¿Andas con otro Padre? ¿Andas con otro Señor? ¿Andas con otro espíritu, hermano? Porque aquí dice que así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Y por eso Pablo muchas veces tenía que decir, si es que el Espíritu de Cristo está en vosotros. Porque hay muchas cosas que nosotros las hacemos ignorando el Espíritu que está en nosotros. De verdad, hermano. Es caótica la situación de la iglesia, hermano. Muchos de nosotros creemos que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, y lo que somos grupos independientes. Me acuerdo que cuando estaba joven, uno de nuestros maestros se le acercó a un pastor que estaba estudiando con nosotros. Y le dice, pastor, ¿y tú trabajas con alguna organización? Y él le dice, no, soy independiente, le dice. Y le contestó mi maestro, me acuerdo, nunca se me olvida, ¿estás independiente de Dios? Porque se me hace, dijo, que los cristianos independientes están independientes hasta de Dios, hermano. Cuando uno es un cristiano sano, cuando uno es un cristiano genuino, uno ama a todos los hermanos de todas las congregaciones, hermano. Yo amo a todos los hermanos de todas las congregaciones y con todos soy amable y con todos soy abierto porque son mis hermanos en Cristo. Y soy un solo cuerpo, ellos son miembros míos y yo soy miembro de ellos. Hermano Carrillo, mira, a mí me gusta cómo predicas, pero tú jamás predicarás en la congregación donde yo estoy. Estaba recordándome, y muchos hermanos saben que no estoy mintiendo, estaba recordándome cuando me invitaron a una iglesia en Ecuador para burlarse de mí. Para burlarse de mí. Y yo le doy gracias a Dios porque me gusta que se burlen de mí. Soy masoquista. Ese pastor me invitó. Me trató muy astutamente. Yo andaba caminando allá en el pueblecito porque es un pueblo, no es tan grande, pero tampoco es pequeño. Más de 500,000 de habitantes. Pero el asunto es que yo andaba caminando ahí en el pueblito cuando me dice, hola negrito, así me dijo. Hola negrito, ¿cómo estás? Es una forma que él tiene de tratar a la gente. Bien, hermano, le digo. Me dice, ¿sabes qué? Me dice que he sentido en mi corazón invitarte a predicar ahí con nosotros. ¿Quieres ir?
Bueno, le digo, si Dios pone en tu corazón que me invites, ¿por qué no? Si soy un predicador. Para eso nací, yo lo único que sé hacer es predicar. Bueno, sé hacer otras cosas, pero ni las hago bien. Pero por lo menos la predicación es mi fuerte, mi llamado, para eso nací. Y le dije, sí, hermano. Bueno, me dice, te espero a las 7 de la noche. Y ya le conté yo al pastor con quien estaba hospedado. Le digo, mira que me invitó. Y le digo, ¿te invitó? Sí, me dice, pero si él no te quiere a ti. Él habla mal de ti. Pues yo no sé qué pasó, pero me invitó. Pues vamos, vamos. Y me dijo, no, nosotros lo acompañamos. Y me acuerdo que un grupo como de 40 hermanos se fue conmigo. Y allá estaba yo pues esperando que me pasaran el tiempo para predicar. Y cuando se llegó la hora de que iban a empezar a predicar, se paró él enfrente y dice, viéndome a los ojos, me dice, ¡Ey, chistosito! Así. ¡Ey, chistosito, graciosito! Así. Nunca se me olvida. ¿Tú crees que yo te voy a dejar predicar a ti aquí donde yo soy el pastor y yo mando? Mire, oiga. Yo pues solo me quedé así viéndolo y pues en realidad yo no hallaba ni a dónde meter la cara, hermanos. Y los pobres hermanitos que me iban acompañando se me quedaban viendo y me decían, vámonos, vámonos, vámonos. Digo, no, espérense, espérense, espérense. No nos vamos, le digo. Y entonces le ordenó ahí al tesorero, era, porque le dijo, hermano, dale un sobrecito ahí con una ofrenda al pastorcito Carrillo, pero él no va a predicar aquí. Y luego dijo, vamos a predicar, y dijo, vamos a abrir nuestras Biblias. ¿Y qué les parece que Dios no lo dejó predicar? Dios no lo dejó predicar. ¿Saben qué dijo? Después de que les invitó a que abrieran la Biblia, les dijo, no voy a predicar hoy, dijo. Hoy no hay mensaje, dijo. Hoy vamos a seguir alabando a Dios. Agarró su guitarra y puso a todos a danzar. Y mientras ellos danzaban, nosotros nos quedamos un rato. Y ya luego me dijo el pastor, vámonos, hermano, porque esto no es de Dios, que lo estén humillando a usted de esta manera. Y le dije, ¿sabe qué, hermano? Me parece muy interesante que estoy sufriendo por Cristo, porque Él cree que me está humillando a mí y Él está humillando a mi Señor, al que yo tengo dentro de mí. Pero de todas maneras le digo, pues vámonos. Es más, le dije, de mejores iglesias me han corrido. Aleluya. Hermano, nosotros los cristianos predicamos una cosa y vivimos otra, hermano. Ese es el problema bien grave en nosotros los cristianos. Y estoy hablándole de los pastores, no estoy hablando de los hermanitos que ni fu ni fa. Estoy hablando de los siervos de Dios. A mí el que me estaba humillando era un siervo de Dios, un pastor. Hermanos, un cuerpo, un cuerpo. Pidámosle a Dios que nos abra nuestro entendimiento, hermano. Pidámosle a Dios que nos abra el entendimiento de ver el cuerpo, de ver el cuerpo. Fíjese que la base de nuestra unidad, porque hay una base, hermano, y la base es Dios. Nuestra base es el Dios triuno. Pero si tú no sabes cómo trabaja el Dios triuno en ti, ¿cómo vas a guardar la unidad del Espíritu? ¿Cómo vas a mantener viva la vida del Espíritu con tus demás hermanos en el mundo entero? Y aquí te estoy hablando no solo de los que hablan español y que predican a Cristo, sino de los que hablan italiano, francés, ruso, alemán, hebreo, griego, español. Sí, nosotros somos uno en Cristo, uno en Cristo. La iglesia del Señor no tiene ninguna barrera, ni siquiera de idioma.
Pero nosotros le hemos puesto barreras a la iglesia en todas partes. Mire, criticamos a Trump porque está haciendo el muro y nosotros tenemos muros más grandes que los de Trump para los hermanos. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Sí, muchos hablan mal, que el presidente de Estados Unidos quiere hacer un muro y esto y el otro. ¿Y el muro tuyo? ¿Y el muro tuyo qué? El muro de Trump. ¿Y el muro de Carrillo qué? ¿Y el muro de Pedro qué? ¿Y el muro de Nicolás qué? ¿Y el muro de Efrén qué? ¿Y el muro de Pacheco qué? ¿Y el muro de Hernández qué? Sigan mandando mensajes, así me inspiro en los apellidos. Dime si no tenemos nuestros muros. Ya la hermana Paula se animó. ¿Y el muro de Paula qué? ¿Y el muro de Yanin qué? ¿Y el muro de Miguel qué? No me vas a decir que no tienes muros, Vicky. Aleluya. Ah, aleluya. Un cuerpo. Un cuerpo. Ahora te lo van a poner al revés para que sepas cuál es tu origen. Escucha bien, lo que Dios quiere al poner al cuerpo primero en el capítulo 4 es que tú sepas tu origen. Tú te debes primeramente al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que Dios ha usado para que tú te formes como cuerpo. Si Dios no hubiese tenido la gracia de llegar a ser el Espíritu Santo, ¿cómo se hubiera formado la iglesia? No hubiera cuerpo, no hubiera iglesia, pero gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a nuestro Padre Celestial que un día nos escogió y nos predestinó y luego nos redimió y luego nos ungió, luego nos bautizó con el Espíritu Santo para que seamos su cuerpo y ahora nos dice que ese Espíritu está produciendo en nosotros algo, nos está transformando, ahora estamos en la esperanza de gloria, ahora estamos siendo perfeccionados por Dios, ahora Él nos va a llevar hasta la adopción, ahora Él nos va a llevar hasta la meta final y es por su Espíritu. Pero nota bien claro, mi hermano, porque ese es el propósito de Dios, que tú sepas que vienes de una fuente. Todos nosotros venimos del Padre. Pero el Padre, en su gracia maravillosa, en su amor grandioso, se propuso hacerse un hombre, morir en la cruz, resucitar y venir a morar en nosotros que somos indignos porque nosotros estábamos llenos de muerte, nosotros éramos un cadáver, pero el Señor nos dio su vida y nos ha traído hasta aquí y nos está llevando hacia adelante, pero no debemos de descuidar la base de nuestra unidad. Tenemos que saber quiénes son los hermanos, tenemos que saber qué es la iglesia, quién es la iglesia, hermano. Oh, bendito el nombre de Jesús, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza. Un Señor Jesucristo, sí, al cual llegamos por fe y es nuestra fe, hermano, el objeto. Aquí no está hablando de la fe como acción de creer, aquí está hablando que el Señor es el objeto de nuestra fe, sencillamente nuestra fe. Es la fe puesta en Cristo. Un bautismo, hermano. No como muchos charlatanes usan la Biblia y diciendo que el bautismo aquí quiere decir en una fórmula. No, mi hermano, no está hablando de fórmulas. Está hablando de el trabajo que el Dios triuno ha tenido que hacer para que venga a existencia la iglesia, pero que la iglesia abra sus ojos para que vea que el mismo espíritu que controla al de la ciudad de allá, al de la ciudad de acá, al de la ciudad de otro lado, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios
Pero nosotros somos ciegos, sordos y tercos y mudos. Y nosotros no hemos visto la realidad de la palabra. La realidad de la palabra nos lleva, hermano, a entender que el Espíritu Santo está trabajando internamente en todos los creyentes para llevarlos hasta el momento glorioso de la manifestación de los hijos gloriosos del Señor. Y yo le doy gracias a Dios, hermano, porque nosotros sabemos que esto que está hablando el hermano Carrillo no es algo simple. Hermano, nosotros sabemos que hay un evento en el cual Dios glorificará nuestros cuerpos, pero por el otro lado tenemos el trabajo interno que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu trabaja diariamente en nosotros, porque la meta del Espíritu es llevarnos a que Cristo se vea totalmente en nosotros, es llevarnos a la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Dale palmas a Cristo en esta mañana. Glorifica el nombre del Señor, hermano, porque lo que es la iglesia como cuerpo, eso es glorioso, eso es profundo, eso es maravilloso, porque lo produjo Dios. Bendito su nombre. Oh, aleluya, hermano. Los escritos de Pablo son maravillosos, hermanos, porque ahí en sus escritos podemos ver la base de nuestra unidad. Aquí está la base de nuestra unidad, hermano. Nosotros no estamos unidos por cualquier cosa, hermano. Nosotros estamos unidos por el Dios triuno. La vida del Dios triuno manifestada en Jesucristo es la corriente, es la electricidad, es la que nos mantiene a todos, hermano, alumbrando. Somos las lumbreras en un mundo perverso y lleno de maldad, hermano. Aleluya. Todos nosotros sabemos que Dios es absoluto, hermano. El Dios absoluto en la Biblia se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero lo tremendo, hermano, es que hay que descubrir que Dios nos dice que la iglesia es un misterio. La iglesia es un misterio, hermano, porque así como Cristo es el misterio de Dios, que Dios habitaba dentro de él, ahora nos está enseñando la palabra de Dios, que como cuerpo la iglesia es donde vive Cristo. Dios en Cristo, hermano, y ese es un misterio que muchos ni lo entienden. Hay mentes como los judíos que no tienen ni una pizca de lugar para creer que Jesucristo es Dios hecho hombre. Ese es el misterio, hermano. Mire qué tremendo todo lo que tuvo que hacer Dios para que su iglesia venga a la existencia. Y por eso ahora le dice a su iglesia: iglesia, mira tu fuente. Iglesia, mira tu origen. Hermano, tu origen es Dios. Por eso dice: un Señor, una fe, un bautismo. El bautismo es meterte en Cristo. Estás impregnado de Cristo, estás lleno de Cristo. Es meterte en la persona de Cristo para llevarte al final un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aleluya, hermano. El cuerpo, mire lo que es el cuerpo, hermano. Oh, el cuerpo, ¿con qué razón aquí dice que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, hermano? Yo le doy gracias a Dios, hermano. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere de ti y de mí, hermano? A través de este mensaje, sencillamente lo que Él quiere que tú entiendas es que tú provienes de Dios. Saliste de Dios y vas a regresar a Dios. Es todo lo que Dios quiere que entiendas. Entonces, para eso te tienen que abrir tus ojos. Para eso tienes que discernir, hermano, que hay una unidad. Y dice solícitos, diligentes en guardar la unidad. Oh, yo le digo, Señor, siempre: Padre, dame sabiduría. Yo quiero guardar la unidad con tus siervos. Yo quiero guardar la unidad con tus siervos. Sí. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dios ha dispuesto, es disposición de Él, es su beneplácito que estemos en su Hijo.
Oh, aleluya, qué lindo es estar en Cristo, hermano. Pero es que, mira, yo quiero decirte sinceramente, a mí me da tristeza que muchos hermanos ni siquiera saben lo que es estar en Cristo. Aleluya. Ahora Dios, hermano, en esta última parte, un Dios y Padre. Aleluya. Dios quiere que tú entiendas que en todo el universo Dios es el origen de todo. El Padre es nuestra fuente. Tenemos que prestar atención a estas tres cosas, hermano. Aquí tenemos vida, cabeza y origen. Vida, cabeza y origen, hermano. El Espíritu es el que nos da vida. Cabeza, estamos bajo gobierno. Somos la esposa. Vamos a ser la esposa. Nos vamos a casar con Él. Aleluya. Y el origen es nuestro Padre. El origen ahí, hermano, es importante. ¿Qué quiere decir el origen, hermano? ¿Qué quiere decir el origen? Nosotros tenemos que ejercitar un discernimiento sobrio para entender lo que Dios nos está diciendo. Si Dios quiere a través del mensaje de hoy que tú entiendas que el Padre Celestial, que Dios Padre es tu fuente y tu origen, es para que tomes en serio lo que Dios te ha mandado a hacer. Porque Dios a nosotros nos va a pedir cuentas de todo esto, hermano. Él se revela Padre, Hijo, Espíritu, Cuerpo. Cuerpo, Espíritu, Hijo, Padre. Dime si no es cierto que lo que Pablo está tratando de hacer en el capítulo 4 es llevarte al origen. ¿Sabes por qué Pablo quiere que nosotros conozcamos a Dios desde su origen? Porque entonces no somos engañados. Cuando tú conoces las cosas desde su origen, a ti no te engaña ninguno. ¿Por qué crees que el hermano Carrillo estudia a Dios desde Génesis diligentemente? Yo estudio a Dios desde Génesis. ¿Sabes por qué? Porque Juan dice, Juan, léelo, lee a Juan, lee en sus epístolas. Dice, os, os digo a vosotros, hijos, porque sabéis que vuestros pecados han sido perdonados. Os hablo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os hablo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde Génesis. Oh, mi amado, ¿quieres desarrollarte? ¿Quieres crecer en Cristo? ¿Verdaderamente quieres ser un adulto espiritual? Tienes que conocer a Dios desde su origen. No hay confusión. Cuando nosotros conocemos a Dios desde su origen, nadie nos puede desviar, nadie nos puede engañar, hermano. Dios quiere que tú seas sobrio en lo que el hermano Carrillo está predicando en esta mañana. Ojalá no te entre por aquí en un oído y te salga por el otro. Este mensaje de hoy es para que tú pienses 2 veces y hasta 3 si realmente o si eres la realidad del cuerpo de Cristo. La realidad. Porque los años se van. 1900 años de tradición cristiana sin vivir lo que Dios nos ha pedido que vivamos. ¿Crees tú que eso no es frustrante para Dios? Casi 2000 años Dios le ha dado oportunidad a la iglesia para que viva una realidad y la iglesia siempre ha divagado. El pueblo de Israel nos lo pone Dios como ejemplo. Dice que un día se levantaron todos a jugar, porque el pueblo de Israel se distinguía por eso, le gustaba jugar. Y el pueblo, la iglesia, lo mismo. La iglesia juega a la iglesita. Y dice que un día se murieron 22,000, solo un día, recreándose. Oh Señor Jesús,
Yo te pido que me ayudes en esta mañana a ver lo que es tu cuerpo, Señor. Tu cuerpo es debido a la gracia divina que tuviste de salir a ese viaje. Saliste a un viaje, oh Padre Celestial, en Cristo. Saliste a un viaje en Cristo llevándonos a todos nosotros contigo. Eso lo registra tu palabra. Viniste a la tierra, viviste 33 años y medio aquí en la tierra. Moriste en la cruz y dice que nosotros morimos contigo. Resucitaste de la tumba y dice tu palabra que nosotros resucitamos juntamente contigo. Fuiste exaltado y se te dio un nombre que es sobre todo nombre y fuiste sentado a la diestra del Padre y dice tu palabra que nosotros también estamos ahí contigo sentados. Abre nuestros ojos para ver la realidad del mensaje. Abre nuestros ojos para que veamos lo que realmente tú nos has mandado a predicar, Señor. Queremos ser la iglesia gloriosa. Queremos ser el cuerpo genuino. Queremos vivir la realidad que nos has llamado. Señor, yo bendigo a todos mis hermanos en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios me los bendiga a todos. Dios me los guarde. Y hasta la próxima. Hasta mañana.